¿Por qué Dios puso ese bendito árbol en el Edén? ¿Por qué lo puso ahí? Hay muchas ideas con respecto a esta pregunta, algunas bien interesantes y otras totalmente descabelladas, como decir que el árbol del Edén representa el diezmo, por lo que el pecado original fue robarle el diezmo a Dios. ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Pero hoy vamos a conocer la que más me convence a mí. Voy a explicarles la teoría con la que más concuerdo con respecto a por qué Dios puso ese árbol en medio del Edén. Y créanme, no es la del diezmo. Pero no se vayan a burlar de él. Empecemos entonces, ¿por qué Dios puso ese árbol en medio del Edén? Para empezar a entender esta idea, hay que tener claro si era necesario que Dios pusiese un árbol en medio del Edén. Es decir, ¿por qué si el hombre podía comer de cualquiera de los frutos que ahí estuviese, por qué tenía que existir uno en particular del que no pudiese probar? ¿Cuál era la necesidad de que existiera solo uno del cual no pudieran comer? Pareciese ser incluso una jugada sucia por parte de Dios. Una tentación, plantean algunas ideas, y otros plantean que es el diezmo. No es el diezmo. Pero el punto es que finalmente esta idea que les comparto yo, esta teoría, explicaría que la razón por la que existe ese árbol ahí es precisamente por una de las cualidades más importantes, si no es que la más importante, con la que Dios crea al ser humano, y es precisamente la capacidad de elegir. Planteémoslo así. ¿Existe la libertad de elección si es que no existen dos caminos para elegir? ¿Era el ser humano realmente libre para elegir o tenía realmente un libre albedrío, como algunos lo mencionan, si es que no tuviesen la necesidad de tener que escoger un camino? Recordemos que hasta ese entonces, por lo que narra la Biblia, podemos entender que todo era bueno, que todo era perfecto, que no había complicaciones, que no habían problemas, que no habían posibles causas para equivocarse. Según el texto de Génesis, tal vez lo más complicado que tenía Adán por hacer era ponerle nombre a los animales. Entonces, en ese estado donde no hay necesidad de elegir, ¿se podría expresar esta libertad con la que Dios decide crear al ser humano? Lo más probable es que no. La libertad de elección solo existe cuando se tiene la posibilidad de elegir. Mientras no haya posibilidad de elegir, no hay libertad de elección. El libre albedrío tiene como condición la posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Si no hay oposición ante una idea, no hay libertad para elegir, porque solamente tenemos una idea. Entonces, en base a esto mismo, esta teoría plantea que de hecho el árbol estaba puesto ahí en medio para que el hombre finalmente hiciera uso de esta libertad que tiene de elegir sin que Dios intervenga, porque así Dios lo decidió al crearlo. Hasta ese momento el hombre no tenía que elegir nada. Hasta ese momento el hombre no necesitaba tener una elección de importante trascendencia, pero es este árbol finalmente el que pone al hombre en el camino para entender que a lo largo de su vida tendrá la libertad para elegir entre lo bueno y lo malo. Cuando Dios decide crearnos libres, la verdad es que Dios corre un gran riesgo, y ese riesgo es precisamente darnos la oportunidad, sin intervenir, de poder decirle que no a Dios. Que hoy día la gente pueda decir con total libertad que Dios no existe es precisamente porque Dios nos dio la libertad de poder elegirlo a Él o no desde su creación. Y este árbol vino a plantear en el ser humano su primera gran importante decisión para que el hombre finalmente se desarrollara plenamente como la creación que Dios siempre quiso, es decir, un ser con la libertad de poder decidir si es que ir con Dios o no ir con Dios. Y para eso tenía que haber una importante decisión que tomar, una decisión que fuese trascendental para la existencia del ser humano.
Y lamentablemente, como en la mayoría de las veces, el hombre eligió mal. Y Dios, como lo propuso desde el comienzo al crearnos, no intervino en esa decisión. Y bueno, amigos y amigas, ahí está una de las razones, o la razón, mejor dicho, más coherente para mí personalmente, del por qué existió finalmente ese árbol en el Edén. Todo tiene que ver con lo que Dios necesitaba hacer entender al hombre con respecto a su creación como tal. Espero que les haya gustado, espero poder haber aclarado a alguien, si es que alguien tenía esta duda, la verdad. Y si no, espero que haya sido un tema interesante que hayan podido disfrutar. No es fundamental, la verdad. No se va a convertir en una creencia fundamental el saber por qué estaba ese árbol ahí, pero sí también sirve un poco para aclarar la escena frente a estas ideas de repente tan locas que aparecen por ahí. Así que eso es todo por ahora. Ya saben, ahora somos el teísta curioso. Y espero que pueda seguir contando con su mismo apoyo. Nos estaremos viendo la próxima con algún otro tema interesante que podremos tratar. Que tengan una hermosa semana y nos vemos.